La NBA es una liga dinámica, donde el movimiento de jugadores es constante, y en los últimos años incluso el movimiento de estrellas es frecuente, ya sea por agencia libre o por traspasos de equipos que buscan ser contenders al anillo. Hay veces que grandes jugadores acaban en el mismo equipo y se convierten en uno de los favoritos. Pero en ocasiones esos acuerdos fallan en el último momento, y esos movimientos que hubiesen cambiado el rumbo de la liga, ya sea ese mismo año o en las temporadas venideras, finalmente no ocurre. Hoy vamos a ver los traspasos más influyentes que finalmente no ocurrieron en la década pasada en la NBA. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. James Harden a los Warriors por Klay Thompson. En 2012, con un OKC que acababa de llegar a las finales, tuvieron el famoso drama de la renovación de James Harden, al que no extendieron al máximo por evitar el impuesto de lujo y extender a Ibaka, que acabó con James en los Rockets. Pero antes de Houston, el primer equipo que llamó a Oklahoma fueron los Warriors. Según fuentes confirmadas posteriormente, les ofrecieron a Klay Thompson, que acababa de terminar su año de rookie, en el cual promedió 24 minutos y 12 puntos por partido en un 41% desde el triple y fue elegido All Rookie First Team. Iría acompañado de un pick de primera ronda y Golden State quería incluir un contrato más grande, como Biedrins o Richard Jefferson, para evitar un impuesto de lujo muy alto en 2014. Los Thunder no querían absorber esos contratos aunque fueran cortos, y le pedían más picks a los Warriors, picks que no tenían, por lo que la negociación acabó cayendo en saco roto. Es muy interesante imaginar qué hubiera significado esto para ambos equipos y jugadores. Harden no hubiera podido ser la primera opción en San Francisco, al menos directamente, y no sabemos si los Warriors hubieran podido evolucionar su juego de la manera que lo hicieron, pasando de uno de los jugadores que menos balón necesita para brillar a uno de los que más. Tal vez Harden nunca hubiera llegado a ese nivel de MVP compartiendo responsabilidades con Curry, y los Warriors no hubieran sido campeones al no tener esas piezas necesarias para la filosofía de Steve Kerr. Por su parte, los Thunder hubieran recibido al escolta que siempre necesitaron, un gran defensor como lo era Andre Robertson, pero en vez de un pésimo tirador, hubieran tenido a uno de los mejores de la historia. Esto tal vez les hubiese hecho mejores en playoffs, con menos carga anotadora en Durant y Westbrook, manteniendo una defensa de élite, y no creo que echaran de menos a Kevin Martin, que fue el sustituto de Harden, pero solo estuvo un año allí y nunca llegó a ser lo que esperaban. Quién sabe si los Thunder hubieran sido la dinastía de los 2010 con este movimiento, uno que en el momento tenía sentido, pero la retrospectiva hace difícil de creer por los jugadores implicados. Chris Paul a los Lakers en 2011. No hay traspaso fallido más famoso que este, pero porque es muy diferente al resto. Tanto Lakers como New Orleans Hornets estaban de acuerdo en el traspaso a tres bandas que mandaría a Chris Paul a Los Ángeles para reunirle con Kobe Bryant, mientras que los Hornets recibirían a Lamar Odom, Luis Scola, Kevin Martin, Goran Dragic y un pick de primera ronda, con los Rockets consiguiendo a Pau Gasol. Fue David Stern, el commissioner de la NBA, quien no quiso que Paul fuera traspasado, y tenía derecho a veto, ya que la propia liga era dueña de los Hornets, por lo que tenían poder para ello. Stern declaró que los Lakers se volverían demasiado dominantes y querían evitarlo, básicamente esquivando lo que sería una dinastía que podría volver la liga aburrida. Además, pensaba que los jugadores que llegaban a New Orleans no eran suficiente para un jugador del calibre de Chris. Esto levantó la furia de los angelinos, ya que era un conflicto de intereses muy claro de la liga que les afectaba directamente. Se especulaba que en realidad lo que querían era que el valor de los Hornets no bajara, ya que la NBA buscaba desesperadamente un comprador para la franquicia y sin Paul perdería mucho de su atractivo y su potencial de ganar un anillo. Aún así, esto no parece tener mucho sentido, ya que en el mismo verano, Chris Paul sería traspasado a la misma ciudad, pero otro equipo, los Clippers, a cambio de Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu y una primera ronda.
¿Qué podía haber pasado si el traspaso se hubiese cumplido? Pues le hubiera vuelto a dar la oportunidad a los Lakers de ganar el anillo con Kobe Bryant, una que no tuvieron. Odom, elegido mejor sexto hombre la temporada anterior, el casi traspaso le afectó mucho mentalmente, perdiendo la confianza en la franquicia y no volvió a ser el mismo. Entre los inventos de su gerencia con Howard y Nash que no salieron bien y las graves lesiones de Kobe, el equipo se hundió en un pozo del que no salieron hasta la llegada de LeBron en 2018. Para los Hornets es más difícil de saber. Quedaron últimos de la conferencia y con ello ganaron el primer pick con el que elegirían a Anthony Davis, el cual les dio unos buenos años competitivos y jugó a un nivel de MVP en New Orleans. Con el pack de Lakers y Rockets me da la sensación que hubieran sido mejores, pero esto a largo plazo hubiera sido peor para ellos y por consiguiente para los intereses de la NBA de vender el equipo. Es gracioso ver el efecto dominó que siempre pueden tener estas cosas, porque ¿hubieran los Rockets podido traspasar por Harden sin Kevin Martin como pieza de intercambio o hubieran querido hacerlo siquiera? Las opciones de realidades paralelas son infinitas. Paul George y Carmelo Anthony en 2017 a Cleveland. El verano de 2017 fue muy interesante. Los contenders estaban intentando reforzarse como podían para hacer frente a los Warriors de Curry y Durant, especialmente los Cavs tras perder en las finales. Paul George, la estrella de Indiana, estaba en el mercado y como todos sabemos acabó junto a Carmelo Anthony en Oklahoma, pero su destino podría haber sido Cleveland, creando un Big Three con LeBron en lugar de Westbrook. Este intercambio evidentemente tenía que sacar a las otras dos estrellas de los Cavs, con Kevin Love acabando en los Nuggets y Kyrie Irving en los Suns, en un traspaso gigantesco entre 5 equipos: Cavs, Knicks, Pacers, Nuggets y Suns. El motivo por el que al final no salió lo destapó el propio Paul George en su podcast. Según Paul, él ya pensaba que sería traspasado a Cleveland. Incluso estuvo en casa de LeBron para discutir cómo podrían hacer todo funcionar. Al final, Indiana no quiso traspasarlo porque los Cavs están en su misma división, por lo que tendrían que jugar muchos partidos contra ese super equipo y decidieron no hacerlo, por lo que el traspaso con Carmelo también fracasó. Aquí realmente solo podemos mirar a Cleveland, ya que teorizar sobre el resto de equipos es más complicado. 2018 para los Cavs fue un año muy difícil para ellos con la salida igualmente de Kyrie. Quién sabe si esto ayudó a que el jugador la pidiera. Y aunque llegaron a las finales, LeBron decidió abandonar el equipo. Con ese Big Three tal vez no hubiera sido el caso. Tal vez hubieran hecho funcionar todo. LeBron, siendo amigo de Carmelo, haberle ayudado a encontrar su nuevo lugar, algo con lo que tuvo problemas en OKC. Solo tal vez podrían haberle arrebatado el título a los Warriors y haber solidificado ellos una especie de nueva dinastía. Aunque claro, si no hubiese funcionado, podían haber acabado todos en un equipo diferente como igualmente pasó entre 2018 y 2019. Como poco, hubiera sido interesante ver a los tres aleros en un mismo equipo y coexistiendo en la pista. Al menos la capacidad ofensiva de esos Cavs hubiera sido mucho mejor de la que tuvieron, y podían haber competido mejor la de Golden State. Stephen Curry a Phoenix Suns o Milwaukee Bucks. Es interesante cómo el inicio de la carrera de Curry estuvo rodeado por los rumores de traspaso, incluso en la misma noche del draft. Y aunque me estoy excediendo un poco, ya que esto es 2009, antes de que iniciara la década, creo que es interesante de conocer. En la noche del draft, todos sabemos que los Knicks querían a Curry, pero no tantos que los Suns también, ya que el propio Steve Kerr, que era dueño minoritario de la franquicia en ese momento, le quería en el equipo. Tanto que ofrecieron a su estrella a Mari Stoudemire y el pick número 14 por ese pick número 7 para elegirle, pero el traspaso nunca se realizó. En 2012, es conocido como los Bucks estuvieron en largas conversaciones de un traspaso de Steph por Andrew Bogut, pero no lo hicieron porque el staff médico de los Bucks no creía que los tobillos del joven base aguantaran,
un staff que fue despedido por el nuevo dueño cuando compró el equipo por motivos obvios. En su lugar, traspasaron a Monta Ellis y el resto es historia. ¿Qué hubiera pasado? Lo evidente es que los Warriors no hubieran llegado a ningún sitio. Probablemente hubieran tenido años mediocres en un fuerte oeste, liderados por Ellis y Stoudamire o Bogut, y no tendrían toda la gloria que tienen hoy en día. Con Curry es difícil decir. Tal vez en Phoenix podía haber aprendido mucho de Steve Nash y sería un base diferente a lo que conocemos hoy en día. Tal vez en Milwaukee hubiera acabado haciendo ese soñado dúo con Giannis, pero es difícil de pensar porque el griego no explotó hasta 2017, y quién sabe si lo hubiera hecho con Steph allí. Como hablé en el primer traspaso, es complicado pensar qué hubiera sido del baloncesto moderno sin Curry y todo Golden State como lo hemos visto y vivido. Estos han sido los traspasos más locos que no pasaron en los 2010. Y es gracioso porque en el momento algunos de ellos no parecían para tanto. Al final, esto es algo que ha pasado desde siempre, porque las negociaciones a veces caen justo antes de completarse por las dudas de uno u otros lados, o por los problemas con completar los traspasos, complejos de cuadrar por naturaleza. Por nuestra parte, siempre es curioso pararse a mirar las infinitas posibilidades que hubiese tenido la liga en caso de que alguno de ellos se hubiese materializado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis dejar un comentario sobre lo que os han parecido estos traspasos o si queréis que hable de otras décadas, tal vez de los 2000 o de los 90, porque hay muchas cosas también interesantes por ahí. Nos vemos.